Apocalipsis 6 nos presenta la doble escena. Hay una escena de 3 años y medio iniciales, que hay un pacto engañoso, mentiroso, conveniente, político, en fin, hay un acuerdo allí de un pacto que es roto. Y en ese mismo capítulo 6 vemos cómo va cambiando la postura del anticristo. Por eso quiero llevarles allí, aparte de la lectura bíblica que tuvimos del capítulo 12. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer allí en la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar a espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Amado Dios, alabamos, bendecimos tu nombre y nos gozamos en tu presencia. Es para nosotros un gozo, una bendición alabarte. Es para nosotros un gozo, una bendición estar en tu casa. Es para nosotros un gozo disfrutar y compartir el compañerismo de los santos. Y es para nosotros un gozo y una gran bendición reunirnos para oír tu palabra. En esta noche, oh Dios, yo clamo por tu iglesia para que tú, oh Dios bendito, la bendigas, la sostengas con la diestra de tu justicia y la levantes, oh Dios, en el poder del Espíritu Santo, especialmente aquellas personas, oh Dios, que ya han venido para menos y son ocasionales. Yo suplico por ellos y juntamente con ellos suplico, oh Dios, para que vuelvan los hijos pródigos a tu redil y sostengas, oh Dios, la iglesia hasta el día glorioso de la venida de Cristo. Te ruego, Dios amado, que sustentes, cuides y ayudes a los hermanos en todas las necesidades que ellos tengan. Sobre todo, ayuda a los santos a mantenerse
con la mirada puesta en Cristo. En esta noche rogamos la dirección del Espíritu Santo para la exposición de tu palabra y te ruego con humildad, oh Dios, usa a tu siervo, que solo es un instrumento en tus manos, y dirígele y guíele por medio de tu palabra para exponer con fidelidad tu santa y bendita palabra. Con acción de gracias, Señor, se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Los versículos 1 está hablando de que Cristo es, de acuerdo al capítulo 5, el que fue digno de tomar el libro en la mano de Dios, ese libro que estaba sellado con 7 sellos. Entonces, el que está abriendo el libro es Cristo, en el verso 1. El primer sello que es roto, dice la palabra del Señor que sale un personaje montando un caballo blanco. Ese no es Cristo, Cristo está abriendo el libro. Ok, entonces, de la apertura del libro sale la figura de este personaje. Y de acuerdo al libro de Daniel, como estudiamos la semana pasada, este personaje aparece en esta forma porque él se va a hacer pasar por Cristo. Recuerde, Israel está esperando el Mesías. Entonces él se aparece como un hombre bueno, un hombre de paz. De hecho, ahí se concerta el pacto con los judíos, un pacto de paz. Pero ya a partir del verso 4 encontramos cómo este personaje va cambiando. Y va cambiando desde luego el ambiente de esos 7 años de tribulación, ¿verdad? Quise traerlos aquí porque para tener algunas lecturas bíblicas diferentes que enfocan la misma escena, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de que la gran tribulación consta de 7 años y que los primeros 7 años ciertamente son de tribulación, porque empiezan con el arrebatamiento de la iglesia y hemos expuesto que ese acontecimiento producirá un efecto a nivel mundial, donde el mundo no podrá quitárselo, lo vivirán todas las familias, lo vivirán todas las instituciones, todos los países del mundo verán desaparecer gente en la venida de Jesucristo para la iglesia. Allí se da inicio a la tribulación, allí es donde aparece ese verso 2 del capítulo 6, donde aparece en escena el anticristo, concertando el pacto de paz con los judíos, ¿verdad? Y entonces este personaje aparece para engañar y para confundir y desde luego para promover a partir de allí la marca. Recuerde que aún en estos tiempos se habla de esa posibilidad. Algunos países han hablado de esa posibilidad, especialmente en el área de la salud, para tener un control, ¿cómo se llama esto? Un control cruzado a nivel de todas las naciones para conocer el estado de salud de la gente y de esta manera protegerse. Miraba curiosamente ayer un detalle insignificante, pero no deja de ser detalle, y es que en Nicaragua ya no piden la condición de la vacuna para entrar a ese país. Pues son detalles, ¿verdad? Aquí cerquita, algo insignificante. Pues la idea nace en esa perspectiva, en la perspectiva de canalizarlo por el efecto de la salud. Y quizás por ahí se va y el diablo sabe con qué juega, ¿verdad? Y entonces el diablo le dijo allá a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida.
Y entonces no sorprendería que se vaya en ese rumbo, pero hay muchas otras posibilidades. Lo que a nosotros nos interesa es que él empieza a gestar la marca. La semana pasada estuvimos hablando que la primera parte de la tribulación termina con la muerte de los 2 testigos. ¿Recuerdan la lectura bíblica? Entonces hablamos allí de los 2 testigos. Exactamente esto está ocurriendo a la mitad de la gran tribulación. Y ese personaje ya se desenmascara en su intención, pues se mete al templo de Dios para hacerse adorar como Dios. Pero allí también está sucediendo otra escena interesantísima a la mitad de los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, y es que el diablo es echado del sistema planetario, el sistema atmosférico, literalmente a la Tierra. Y de allí la lectura del capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Que es una lectura muy importante. Al principio describe, si se quiere, el nacimiento de Israel, y es presentado a Israel como una mujer, y es a través de la cual vino el Mesías. Y allí se ilustra esto, leo rápidamente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. El mundo religioso, la religión oficial, ha torcido esta escritura, haciendo una alusión de que se refiere a la Virgen María. No es cierto, es una torcedura bíblica. Y hay un pasaje en Génesis paralelo, digamos, a este pasaje, en Génesis capítulo 37, en el verso 9, donde encontramos la escena de José teniendo algunos sueños. Y dentro de estos sueños, él está soñando allí la misma escena de Apocalipsis, solo que aquí está enfocando en Génesis 37, está enfocando el momento en que su padre, su madre y sus hermanos llegan a Egipto y se postran ante él. Pero la parte que nosotros rescatamos es lo que él visualiza. Recuerde, Jacob y sus hijos son la base y fundamento del surgimiento y nacimiento del pueblo de Israel. Y entonces dice allí Génesis 37, versículo 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y ahí no es la Virgen María, es el pueblo de Israel, como lo mismo dice Apocalipsis, allí en el capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Y es muy importante buscar las referencias bíblicas que aclaran lo que enseña la misma Biblia. Recuerde, hemos dicho que la única forma de interpretación bíblica es a través de la misma Biblia. Nosotros no debemos opinar o decir, me parece que pudiera ser A o B. No, la Biblia dice lo que es y nosotros tenemos el deber de buscar el significado bíblico para poder tener la suma de la verdad. ¿De acuerdo? Y entonces le doy ese pasaje allí y dice el verso 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y Jacob percibió la idea del sueño. Ellos son representativos del pueblo de Israel en su nacimiento, ¿verdad?
Entonces, Apocalipsis capítulo 12 nos está presentando la escena. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Dice, donde una mujer vestida del sol. Esa mujer no es otro que Israel. Y es importante que eso quede claro. Esa mujer representa a Israel como la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona y 2 estrellas. La misma idea de Génesis 37, ¿verdad? Dice, solo que aquí dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Hay que leer Padáes, por ejemplo, Isaías 9:6, alguien puede leerlo, nos da la idea de la esperanza que había del nacimiento del Mesías en Israel. Isaías 9:6. Sí, amén. Dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Continúe leyendo hasta el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahí se anuncia el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo era de la tribu de David, según las profecías debía nacer en Belén y allí nació. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se está presentando a Israel en la escena del surgimiento de Cristo o del nacimiento de Cristo. Dice el 3, apareció otra señal en el cielo y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 estrellas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. La figura del dragón en la escritura es una representación de Satanás, es una representación del diablo. Y ahí se está presentando la escena de Israel y la escena del diablo. Y dice el verso 8, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, cuando él se rebeló contra Dios, fue echado del tercer cielo. Aclaramos, fue echado del tercer cielo. Fue arrojado y desde entonces habita en el sistema planetario, en el sistema atmosférico y sobre todo haciendo daño a esta tierra, a la gente en esta tierra. Y dice, si quieren leer un poquito más sobre este personaje, hay que leer Ezequiel 28, hay que leer Isaías 14, y allí se escribe esa escena cuando es arrojado, ¿verdad? Cuando es echado, cuando arrastra consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. Cuando usted va a buscar la definición de estrella es ángel. Y él arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. Hizo daño y estragos en el cielo. Y dice la palabra, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí nos encontramos la escena de Herodes preguntándole a los magos a dónde nacería el Mesías. Y quería saber, dice, para que yo lo visite, para que yo también vaya y lo adore. Pero la intención que tenía el diablo era matar. Y como no fue informado, mataron todos los niños menores de 2 años. Hay que leer un poquito allá de Lucas, ¿verdad? Capítulo 2 principalmente, que describe la escena. Y entonces la palabra del Señor nos muestra que la intención era matarlo. Y
inicialmente el ángel le dijo a José y a María que descendieran a Egipto, y allí estuvo hasta que este hombre murió. Y entonces ellos volvieron a su tierra, a Galilea, ¿verdad? La palabra del Señor dice: y ella dio a luz un hijo varón, y subraya porque es alusivo exclusivamente a Jesucristo como rey sobre Israel en su tiempo y en su momento. Dice: y dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después de su muerte y resurrección, él ascendió. Hay que leer allí un poquito, tal vez en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, ¿verdad? Tal vez lo leemos, es importante. Se presenta la escena de la ascensión de Cristo. Verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Y allí la palabra del Señor nos muestra en Apocalipsis capítulo 6 de que él ascendió y fue llevado al cielo. Y dice la palabra del Señor en el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios, un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten y subraye. Está hablando de la segunda mitad de la tribulación. ¿Cuántos son 1360 días? 3 años y medio. Está hablando de la segunda parte. La primera parte terminó con la muerte de los 2 testigos, y todavía nos falta leer ahí un poquito en el capítulo 12. En la mitad de la tribulación mueren los 2 testigos. El diablo es echado del sistema planetario atmosférico literalmente a la tierra. Allí se presenta una escena previa al nacimiento del pueblo de Israel, y se muestra el nacimiento de Cristo y su ascensión al cielo. Lo estamos leyendo. En el verso 6 nos está indicando lo que Dios va a hacer en ese tiempo de tribulación. Y ese verso 6 concuerda o armoniza o es paralelo al verso 14. Con el verso 14. Allí se presentan escenas que, digamos, no se han dado, pero en el mismo capítulo se presenta el momento en que se da y cómo se da. Dice la palabra del Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, subraye eso, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Es el momento. Todo esto está sucediendo a la mitad de la tribulación. Sí, mueren los dos testigos, se da una pincelada del nacimiento de Israel, de la muerte y resurrección de Cristo. Se da la escena del verso 6, donde el Señor dice que tiene un lugar preparado para proteger a Israel, pero luego se habla del momento en que Satanás es arrojado a la tierra. Y dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya no va a seguir más molestando por las fallas de los santos. Debemos cuidarnos. Cuando nosotros fallamos, el enemigo encuentra ocasión para ir a molestar a los linderos, porque no puede entrar a los linderos del tercer cielo por causa de nuestras fallas y pecados. Pero qué lindo para nosotros es saber que la sangre de Jesucristo intercede para siempre en nuestro favor, sin que esto sea una justificante para dar cuerda al pecado. Por supuesto que no. Nuestro desafío es agradar a Dios, honrar a Dios y luchar todos los días contra el mundo, nuestras pasiones y lo que son las acechanzas del diablo, las tentaciones. Es el desafío de todo creyente. Pero recuerde esto, cuando cedemos, le damos oportunidad al enemigo de ir a molestar a Dios en el tercer cielo, y lo más espantoso, por causa mía. Entonces cuidémonos allí. Tal vez leemos un texto del desafío de Dios al creyente allá en 2 Corintios 7:1, por favor. Dice el 7:1, capítulo 6, 14 al 18, el Señor llama a la separación cristiana. Separación del pecado, del mundo, de los malos compañerismos. El Señor llama a separarse, a guardar la distancia. Y el verso 7 hay todo un desafío. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Porque de otra manera le daríamos oportunidad al enemigo de molestar. Recuerde, la iglesia no ha sido arrebatada, él sigue molestando allá. Y después de arrebatar la iglesia va a durar 3 años y medio más molestando allá hasta que después es arrojado. Y entonces ya se termina la posibilidad de que él siga molestando por causa del creyente que se descuida. Y dice el verso 10, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quedamos claros en eso? Y dice el verso 11, y ellos le han vencido. Es la única forma de vencer. Y por eso decimos en muchas predicaciones, si hay cuentitas, arreglémoslas. Por favor, pongámonos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de la sangre de Cristo el creyente es limpio de los pecados. Dice la palabra, por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus días hasta la muerte. Está hablando de la escena de la gente que está en la gran tribulación. Pero también nos aconseja a nosotros y nos exhorta y nos previene, nos llama a cuidarnos. Verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos,
Ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué eso? Porque si el enemigo ha molestado, teniendo sus cuarteles en el sistema planetario, el sistema atmosférico, ¿cuánto será de terrible cuando literalmente esté limitado a la tierra? Será simplemente espantoso. Y dice la palabra del Señor: ay de los moradores de la tierra y del mar. Y explica la razón: porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿De qué manera? Está furioso. Sí. Porque estuvo ocupando lugares que no le pertenecen. Toda la creación es de Dios, amén. Él es el que sustenta toda esta creación, todo el sistema galáctico, todo el sistema planetario. Y él estaba acantonado allí, ya no más fue echado. Y está furioso, dice la palabra en el verso número 12, porque ha descendido a vosotros con gran ira, y sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tiene? 3 años y medio, no más. Por siglos ha hecho, por milenios ha molestado. Ahora solo tiene 3 años y medio y está furioso. Y dice la palabra, verso 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Claro. Recuerde lo que dice Daniel 12:1. Por favor, leamos Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte del pueblo de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de aquel tiempo será libertado ¿quién? Su pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. En ese periodo, los 3 años y medio últimos, por cuanto se da esta escena terrible y Dios está trabajando con su pueblo Israel, se da un momento donde el pueblo Israel levanta los ojos al cielo y claman a Dios. Ahora veremos sobre eso, pero veamos un poco la escena de la persecución. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde será sustentada. Y lea, por favor. Por tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Los últimos 3 años y medio. Es decir, Israel huye a partir del momento en que el diablo es arrojado, porque la intención del diablo a través de los siglos ha sido destruir a Israel. ¿Sí? Y ahora persigue a Israel. Recuerde, el verso 6 concuerda con el verso 14. Aquí se está dando en previo y aquí se está dando en ejecución. Y es importante unirlos. Dice la palabra del Señor: y la serpiente arrojó tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Cuando estamos hablando aquí de río, no se refiere que el diablo tenía poder para de su boca producir corrientes de agua, no, está hablando de ejércitos. Es la misma escena que se compara ya con, guardando la distancia, con Apocalipsis 17, donde dice: y vi la mujer sentada sobre muchas aguas,
el verso 15 de Apocalipsis 17 explicaban qué eran esas muchedumbres de agua, ¿verdad? Entonces, la misma escena es aquí. Ese río no es un río literal, son ejércitos. Y habrá que estudiar un poco más la Biblia. Pues la Biblia dice que los ejércitos son como el mar en tempestad o los ríos con sus corrientes. Ya eso será parte de un estudio personal y espero que a usted le interese y investigue un poco más sobre eso. De manera que, amados hermanos, Dios promete proteger a Israel de la intención del anticristo. En San Mateo capítulo 24, versos 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en Judea, ¿qué haga? Huyan, ¿sí? Porque el dragón está persiguiendo a la mujer, huyan, dice la palabra, a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde entonces, desde el principio del mundo y hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días fueron acortados. Y ahí se presenta exactamente la misma escena de la persecución del diablo sobre el pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que Dios protege a su pueblo. Vamos a mirar algunos pasajes que tienen relación en este sentido. Vamos a irnos a Isaías 16. Isaías 16, versículos 1 al 5. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela. Aquí está hablando desde Petra. Enviad cordero al Señor desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en el valle de Amón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como de la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá y el devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido sobre la tierra. Y allí la palabra del Señor nos deja ver detalles del lugar donde Dios determina guardar a Israel. En el capítulo 26 de allí mismo, Isaías 26, versos 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti sus puertas. Escóndete un poquito y por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra
por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Le está diciendo, escóndase, espere un poquito. Y cuando dice hasta que Jehová venga, está hablando de la segunda venida de Cristo. Él saldrá en defensa y protección de Israel, y no solo de Israel, de todos los salvos, porque todos los que sean salvos en el tiempo de la gran tribulación van a vivir todo tipo de persecución por causa de la marca. Y entonces a veces por buenas intenciones los hijos se entregan a los padres o los padres a los hijos. ¿Cuál es la idea de esto? Que de repente un hijo que se marcó y sabe que su padre no se ha marcado y la está pasando mal, o a la inversa. Entonces se entregarán, dicen los unos a los otros. Yo le ruego, por favor, yo juego con el tiempo, usted léase, por favor, todo San Mateo capítulo 24, y allí va a encontrar esa escena donde se entregarán los unos a los otros. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versos 14 y verso 15. Dice la palabra del Señor, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este es un momento donde Israel se da cuenta que el único que los puede proteger y ayudar es Dios. Y dice allí el verso número 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida de la tierra de Egipto. ¿De quién está hablando? De Israel. Y entonces el Señor protege a Israel. Se dice que Petra será la ciudad donde Dios los va a proteger. Y ellos van a entrar en el territorio de Jordania, y leímos en otra escritura la semana pasada de que casi llegarán a Babilonia, entiéndase, o Irak. Y allí ellos serán guardados. Así lo muestra la palabra del Señor. La tribulación consta de dos partes, la tribulación y la gran tribulación. La tribulación termina con la muerte de los dos testigos, con la echada del diablo a la tierra, con el inicio de la persecución de Israel. Y la segunda parte se conoce como la gran tribulación, porque será el tiempo más terrible que puede imaginar o vivir el pueblo de Israel. Es el tiempo donde Dios empieza a tratar con Israel. Por eso leíamos allá en Lucas capítulo 9, que el Señor Jesucristo lloró porque la escena que él veía sobre Israel era terrible. Y no solo en la escena inmediata, porque ahí se dieron dos escenas, sino por el tiempo de la gran tribulación. Hubo una inmediata que fue cuando el general Tito invade con los ejércitos la tierra de Israel, saquea la tierra, echan a Israel de su tierra. Desde entonces viven las naciones, y eso fue tierra de nadie, y allí aparecieron los árabes, se posesionaron, y desde entonces han dado lata. Desde 1948 el pueblo de Israel, el verdadero dueño de esa tierra, y dueño por la voluntad y la soberanía de Dios, por una decisión del Dios vivo y verdadero. Sin embargo, las naciones se han arrogado la insolencia
de pretender repartir la tierra, una tierra que por derecho Dios se la dio a Israel y que fue habitada por, estamos hablando, 19 siglos, tierra de nadie, porque ellos fueron echados en el año 70. Pero el texto habla de la escena, sobre todo de la gran tribulación. Dice la palabra del Señor, versos 39, para no leerlo todo, usted puede leerlo en su casa. A partir del verso 28 dice, entrada triunfal en Jerusalén. Leemos desde el 39. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a sus discípulos. Él respondiendo les dijo, digo, si ellos callaran las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, pues estaban celebrando la Pascua, preparándose para la Pascua y estaban ignorando al Cordero de la Pascua, Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y entonces había una fiesta con un espantoso rechazamiento. Pero además, no solo vio la dureza del corazón y el rechazamiento, sino las cosas que venían sobre ellos. Y dice la palabra del Señor, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Y allí se presenta, hermanos, la escena terrible. Jesús está viendo las dos escenas, la escena del rechazamiento de un pueblo endurecido y las consecuencias que traería esto, inmediatas y muy posteriores, es decir, en el tiempo de la gran tribulación. Y allí Dios trataría con el pueblo de Israel. Hasta ahorita Dios no está tratando con Israel, aunque Dios está protegiendo a Israel. De repente estaban siendo atacados por varios flancos, ¿verdad? Y esto solo les sirve para expandirse, pero las naciones no dejan que se expandan. Dios los protegerá. Seguiremos con eso la próxima semana. Yo les ruego en nombre de Jesucristo que aprovechemos el tiempo nuestro. La tribulación no tiene que ver con nosotros. El arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Y necesitamos predicar el evangelio a otras personas para que puedan escapar de las cosas que vendrán. Dios le concedió a usted el honor de ser uno de los que escaparán. Pero escúcheme, hay mucha gente imbuida en el mundo del pecado, de la religión, del engaño, del placer, del desenfreno, rechazando el evangelio. Pero tenemos que seguir predicando a Cristo. Yo le ruego en nombre de Jesús, lleve tratados, reparta tratados. Si hay oportunidad, personalicemos el mensaje. Si hay oportunidad de salir con la iglesia, salgamos. Tenemos que hacer esta tarea. No sé cuánto tiempo nos queda, pero yo sé que el tiempo está cercano y que Cristo viene. Y sería hermoso que el Señor Jesucristo nos encuentre haciendo su voluntad. Tal vez termino con un texto allí en Proverbios. Capítulo 24.
Dice el verso 11 y verso 12. Por favor, subráyelo. Libra a los que son llevados a la muerte. Leímos en Apocalipsis 6:9 las almas de los que habían sido decapitados. Pero esa muerte no es tan terrible. La muerte terrible es la que están recibiendo las dientes en la mano y en la frente, que literalmente significa condenación eterna. Todavía podemos hacer algo por algunos. Y ahí está el desafío. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Verso 12. Esto por lo evasivo de los creyentes en esta tarea. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sean sus obras. Por favor, es un honor hablar de Cristo. Es un honor ser salvo. Es un honor saber que en el momento que suene la trompeta, partiremos y estaremos con el Señor. Ayudemos a otros, por favor. Dios les siga bendiciendo. Gracias.